la estación y os dejo con el tema. Soy un corazón sin alas que no atrapa a nadie. Se me ocurrió por Twitter pues empezar a escribir las frases que a mí me representaban y que a mí me inspiraban, sacadas de mi propia experiencia y sacadas también de libros que suelo leer. Y bueno, la respuesta ahí de la gente es como que me daban las gracias de que le estaba ayudando. Y inventé el hashtag, ¿no?, por redes sociales de Vea por tu sueño. Si con algunas palabras puedo llegar a alguna gente, que no puedo llegar con la música, ¿no? Entonces digo, y además de dar oportunidad a chavales, pues lo que quiero es colaborar con fundaciones, y de todo eso lo metí en una coctelera y salió el proyecto Vea por tus sueños. Desde el inicio del proyecto yo creé la canción y la subí a la web, donde recibí cientos de propuestas, pero tenía que decidirme con algunos, con elegir, ¿no? Y entonces me quedé con 5 semifinalistas, y como esto va más allá de la música, yo quiero no solamente que al crear el nuevo estilo musical que transmita, pues quiero también que la persona encargada que haga esta canción junto a mí, pues que sepa transmitir. Haré la canción con el ganador y ahí lo que sacaremos la canción, y esa canción se pondrá a la venta, y todo lo que se recaude pues irá destinado a la asociación Payapupas. Es un payaso de hospital, y yo creo que es una cosa más bonita que eso no hay, ¿no? Y si te digo que hace más de 20 años que produzco, si te digo todos los títulos que tengo de música, armonía, solfeo, tengo un montón. Entonces, claro, son muchos años como productor musical. Lo que pasa es que siempre lo tenía un poquito en el oculto, ¿no?, que no lo quería mostrar al mundo, hasta que me di cuenta de que, bueno, ya era muy sabido, y me di cuenta de que por qué no podía demostrar esto. Siempre me acompañó, me ayudó muchísimo también para digamos, como válvula de escape en mi profesión. Fui muy paciente, claro, en los momentos muy duros, cuando uno se puede pensar de que merece la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tal. La música siempre me ayudó a darme esa energía. Sí, cuando dejé el fútbol, pues evidentemente quiero dedicarme a esto que me gusta y que tanto me apasiona, y que creo que puedo aportar incluso a la gente.